Bueno, nos vamos, Ubaldo, Ubaldo es Ubaldo Luna, digo, lo estoy presentando y está el doctor Juan Carlos Juárez. Juan Carlos, placer. ¿Qué tal? Un gusto, como siempre, acá Creo que los compartir. temas van a dar vueltas por lo que se viene y un poco ahora vamos a la plataforma. Digo, está en boca de todos la inteligencia artificial, está en boca de todos la autogestión productiva del trabajo, están las nuevas modalidades de empleo. Bueno, se ha tratado de compactar parte, tan solo una parte, en un libro que han coordinado, entre otros, José Antonio Domingo Carballo y Mario Velasco Torres de la Vega. Y ahí vamos porque estamos en Argentina, pero nos vamos a México, si te parece ¿Cómo bien. no? Mario, soy Raúl Martínez, ¿cómo va? Encantado, encantado, mil gracias por invitarme y un gran placer estar en su programa y un saludo grande y gigante a la gente de la hermosa República Hermana de Argentina. Y un ¿Cómo, placer estar con ustedes y mil gracias por el espacio. cómo está México en una línea hoy, ahora? Bueno, pues estamos estrenando presidenta, la Por doctora eso, Sheinbaum Pardo, como ustedes saben, lleva unos días ya sentada en la silla presidencial. Por supuesto es un tema histórico. Argentina ya ha tenido una presidenta mujer, al igual que Chile, al igual que Brasil, igual que varios países de Centroamérica. Y bueno, pues estamos estrenando con esta científica mujer, doctora en ciencias, doctora en física, que a pocos días ha mostrado ya algunos planes interesantes. Por supuesto, mucha gente dice que suenan muy bien, habrá que ver la implementación, pero para días de haber tomado posesión, bueno, sus planes son muy puntuales y además, desde la toma de posesión, habló de algunos puntos de los que hemos tocado en este libro, como el racismo, el clasismo que impera en América Latina y el Caribe, así como los temas tan importantes de inteligencia artificial en relación con el trabajo, donde, bueno, pues escribió muy puntualmente nuestro amigo Juan Carlos Juárez, pero también los temas de la ciberseguridad, del lenguaje inclusivo, donde se podrá estar de acuerdo o no con ese lenguaje, pero debemos de estudiarlo porque las nuevas generaciones, y sobre todo de hispanoparlantes, como nuestro idioma es muy rico, se han dedicado mucho a esos temas que son fundamentales para las generaciones y sobre todo también para el tema de lo que se refiere a la otredad, a todo lo incluyente. Y por supuesto también el almirante Pereira Bordón de la Armada Argentina, que ha sido rector, bueno, le dicen allá más bien decano, ha sido decano del Colegio Interamericano de Defensa de Estados Unidos, habló sobre el tema de América Latina y la geopolítica, pues somos un rompecabezas difícil de armar, como él bien señala. ¿Qué hace Latinoamérica frente a conflictos como los de Ucrania? Y también Silvia Vázquez, presidente del Partido Verde de Argentina, que hace una muy puntual reflexión sobre el cambio climático y la necesidad de energías limpias. Es decir, todas las agendas latinoamericanas, por supuesto las progresistas, están repletas de estos temas, donde por supuesto está también los temas de desigualdad, la equidad, el tema de la educación para la salud. Escribe el doctor Martin Silic, que fue ministro de Educación con la presidenta Bachelet en Chile. yeah. Escribe también Blanca Hermosilla, que fue chilena, investigadora del Banco Mundial sobre el tema desde la educación hasta la cuna, o desde la cuna más bien. Entonces, pues hay muchos temas variados que yo creo que son fundamentales pues en estos tiempos donde hay nuevos problemas, siempre hay nuevos problemas, siempre se proponen nuevas soluciones, pero también hay viejos problemas que requieren nuevas soluciones. Mario, no lo contamos a la gente, Mario es experto evaluador anticorrupción de la OCDE, experto en temas de seguridad y geopolítica. El libro que dice ahí es El progresismo frente a su espejo. Juan Carlos, te has ocupado de una arista que manejás vos, que hemos charlado tantas veces, como es seguridad social, hoy, como es derecho. Esto de derechos protectorios, te voy a preguntar que me digas, el empleo, el desafío frente al avance que cuenta Mario. Mario ha hecho una síntesis muy importante de quienes, digamos, participaron en la elaboración de este libro y que él gentilmente nos ha invitado y ha coordinado toda esta actividad que no es fácil, Y
tiene que ver, los ejes temáticos están entrelazados, aunque no parezca, todo tiene que ver con todo, pero con respecto a los derechos protectorios nos estamos hablando del umbral mínimo que requiere la humanidad, no solo Latinoamérica o la Argentina, en cuanto a la inclusión. Es decir, tener acceso a la educación, a la salud, a la comida, al bienestar, tiene que ver con todo esto y eso es colectivo. No hay una sociedad que se pueda configurar felizmente si no todos tenemos un umbral mínimo que nos permita vivir dignamente. De esto se trata un poco este capítulo que me ha tocado trabajar muy arduamente y eso se vincula con la seguridad social, se vincula con el trabajo. Con Mario solemos decir que el futuro ya no es lo que creíamos. Y creo que si uno apura un poquito la cuestión, el presente ya no es lo que creíamos. Entonces, asumir este desafío desde la visión progresista de saber que hay crisis, que hay nuevos formatos, que hay nuevas articulaciones en la sociedad que tenemos que interpretar y que tenemos que ver cómo avanzamos en estos derechos protectorios. Y después con el tema del trabajo, la tecnología a través de la digitalización y de la inteligencia artificial. Es decir, ¿hasta dónde nos otorga beneficio todo esto y en qué punto nos pone en un quiebre, en una crisis de cómo sostener el trabajo, de cómo no perder más puestos de trabajo, de cómo la tecnología nos favorece en la calidad de vida y no terminamos dependiendo de la tecnología y que además eso genere asimetrías en cuanto a la igualdad de posibilidades? Porque voy a ser así muy franco, esto que es el ingreso pleno al siglo XXI, no todos tienen acceso de la misma forma a esto. Entonces eso también tiene que ver con un plano de igualdad, con un plano de equidad y donde los estados nos pueden estar ausentes. En estos días, Mario, viste que tenemos 3 premios Nobel, ¿no? Sobre economía. Un americano y hay creo que 2 que son británicos. Fíjate que cuál es el eje de sus investigaciones. Ha sido el eje de la investigación de la economía de la eficiencia del Estado. Un contrasentido con lo que vemos con algunos discursos que tratan de instalarse en América Latina y en el mundo. Y tiene que ver con esos derechos protectorios. En el caso de Argentina, que están consagrados en nuestra Constitución Nacional, básicamente en el artículo 75, inciso 22, de los pactos internacionales. Así que tiene que ver con todo esto, el cambio climático, la geopolítica, la seguridad, la lucha contra la corrupción, la inclusión, el tema de la educación, la atención de las personas desde su nacimiento hasta los últimos días que tenemos cada uno en esta bendita tierra, ¿no? Ubaldo. Mario, buenas tardes. El libro se llama El progresismo frente a su espejo. Cuando hablamos de la imagen que devuelve ese espejo y lo abordo en términos políticos, ¿con qué se encuentra hoy el progresismo cuando se ve en esa cara, en esa faz que muestra el espejo? Mira, Ubaldo, esa impresión que acabas de hacer es muy importante y muy interesante porque, pues bueno, la forma es fondo. En efecto, a veces el espejo nos devuelve una imagen clara, pero invertida a veces. Por un lado, y por otro, no miente. Es decir, a veces nosotros creemos que nos vemos muy bien, que estamos muy lindos, como dicen en Argentina, pero a veces el reflejo nos puede desmentir. Ya ven que el espejo ha sido un objeto central en muchos cuentos e historias. Pero también el espejo, al estar emitido, nos dice que algunas políticas progresistas no han sido solo tomadas por los partidos de izquierda que se asumen como tal, sino también a veces ha habido demócratas cristianos o de centro derecha que han coincidido. Y digamos que son las grandes coincidencias que dan paso a las grandes reformas en nuestro continente, incluyendo también el Caribe, porque el libro se llama El progresismo frente a su espejo, América Latina y el Caribe, porque a veces nos olvidamos del Caribe. Aquí escribe Ismael Reyes Cruz, que es presidente del Partido Demócrata Institucional de República Dominicana, y Sixto Moya, que es cubano. Entonces a veces nos olvidamos los latinoamericanos, que también está el Caribe. Entonces parte de nuestro reflejo
no solamente se ve la plataforma continental, desde el Río Bravo hasta la Patagonia, sino también el Caribe es abrazado por ese reflejo. A veces ese reflejo también, pues somos muy pretenciosos, a veces cuando te puedes ver muy lindo antes de ir a la boda, o antes de ir a la fiesta, o antes de ir a ver el partido con los amigos, pero después de la francachela, después de la parranda, después de la fiesta, a veces vas a verte en el espejo y no va a ser igual que aquel hombre o aquella mujer que salieron y cuando regresaron pues ya están un poco descompuestos, cansados, ya el traje o el vestido no está en su lugar. Entonces también hay que examinar ese reflejo desde que iniciamos en algún proceso, desde la construcción de políticas públicas o políticas de gobierno mucho más amplias, pero también qué pasa a la salida de estos gobiernos, que a veces creamos sobre expectativas y no las cumplimos. Y ahí sí me refiero a partidos de derecha y izquierda y centro, etcétera. Eso es lo que a ese punto yo diría, mi querido Ubaldo. Yo pensaba, Juan Carlos, parte de lo que plantea Ubaldo como lo que te devuelve ese espejo, hablaba del Caribe, hablaba de la identidad de Latinoamérica, hablaba de los premios Nobel, hablaba de 2 británicos, el sitio que ocupa el Estado y en lugares como nuestro país, donde el Estado se lo está tratando de reducir a una máxima expresión. Y voy a traer el tema de las universidades, ¿no? Sí. Porque hablabas de, me parece que resume un poco tu tarea, dignidad, en la educación, en la vida, en la tercera edad o en la madurez y en la muerte. Pero cuando no pasa, y las universidades luchan por un presupuesto, y algunos tienen que dejar un cuatrimestre porque no llegan a poder estudiar y ni siquiera a comer. Eso es también una realidad. Es que la educación en general y la universidad en particular, en Argentina, en México, en Colombia o en República Dominicana, es una escalera social ascendente fabulosa, pero para la que se deben generar las condiciones necesarias que permitan que cada uno pueda tener esa oportunidad. Hay datos de estos días de una encuestadora muy importante, que los he publicado porque me parecen trascendentes, donde la confianza que tiene la sociedad, las universidades, es lo más alto que tenemos en el rango de la Argentina, más del 80%. No lo tiene la justicia, no lo tiene el periodismo, no lo tienen las fuerzas de seguridad, mucho menos la política, no lo tienen los distintos credos. Entonces, ese nivel es porque la sociedad lo ve como una herramienta fantástica para la equidad, que la equidad tiene que ver con una situación de justicia, que es mucho más que la igualdad. Entonces, desde ese lugar, la educación es muy importante y por eso lo digo concretamente, se ataca la educación, precisamente, y la universitaria, porque es el lugar del desarrollo del pensamiento crítico, muy por el contrario del adoctrinamiento. Lo digo como docente universitario, uno se encuentra ahí con el joven o no tan joven que te hace el planteo con fundamento de lo que vos le estás enseñando en lo que tiene que ver con la academia y donde todos tenemos que ingresar a esa aula dejando de lado nuestro pensamiento religioso y nuestro pensamiento político. Eso no quiere decir que no haya debate y que no se respeten las distintas ideas, todo lo contrario. Ahora, traigo un dato reciente que con Mario lo hemos conversado en más de una oportunidad. Gabriel Boric llega a la presidencia de Chile precisamente porque hubo un gran movimiento estudiantil que puso en cuestión las instituciones, puso en cuestión en Chile la organización institucional de la Constitución pinochetista. Entonces, ojo con esta cuestión, ¿no? Es decir, la universidad a la cual aportamos todos, como aportamos todos a la educación, aportamos todos a la salud y aportamos todos a la seguridad social. Y cada uno accederá al beneficio a aquel que más necesita, de acuerdo a su circunstancia personal. Pero de eso se trata el Estado, de eso se trata el pago de un impuesto o de un arancel, y cada uno lo pagamos no siempre en la medida de nuestras posibilidades. A veces, yo digo, hoy hay una transferencia tremenda en la Argentina,
de capitales vía tributos. Si cuando vos le bajás ganancia a los que más ingresos tienen y le bajás bienes personales a quienes más tienen, estás haciendo una transferencia directa, no indirecta, de la renta a un sector concentrado de la nación argentina. Mario, cuando hablamos de progresismo recién, Juan Carlos hacía mención a una de las experiencias que corresponde a la del gobierno de Chile, de Gabriel Boric. ¿De cuáles de las experiencias políticas recientes o presentes de América Latina y del Caribe el progresismo se siente más reflejado? ¿En cuáles de ellas se siente más reflejado? Porque si no corremos el riesgo en algún caso de apelar al término progresismo y quedar en una vaguedad, en una indefinición. ¿De cuáles de esos fenómenos políticos considerás hoy el progresismo está más cerca? Mira, a mí realmente me gusta mucho el tema de Chile y de Gabriel Boric, por el asunto de que todo empezó por las protestas en Plaza de Italia, el aumento del metro en Santiago de Chile, la destrucción del metro, y se alegaba, bueno, es un aumento no muy significativo, pero claro, no muy significativo para los de arriba, los que están imponiendo esa política pública, que fue el ya fallecido presidente Piñera, y que era un presidente, bueno, de centro derecha, pues un poco más identificado con la derecha, pero la gente empezó a ver en Chile como que el sistema, pese a que había generado empleos y había generado cierta estabilidad, y aunque las cifras decían que Chile estaba a punto de entrar al primer mundo y tenía unas cifras muy interesantes, la gente abajo decía que no, decía que todo estaba estancado y todo estaba hecho para beneficiar a los de arriba, no los de abajo. Y algo parecido sucedió en Colombia, donde estuvieron a punto de entrar las FARC a Bogotá, cuando en plena pandemia se le ocurrió al gobierno de Iván Duque elevar los impuestos, esa gran imprudencia. Y sin embargo también algo que pudo atemperar el gobierno de Piñera fue precisamente la pandemia, porque tras los sucesos inmediatamente de Plaza de Italia y todas estas protestas, fue el Estado chileno, en un sentido totalmente intervencionista, y lo digo en su sentido más progresista y en su sentido más virtuoso, hizo que Chile fuera el país que mejor atendió la pandemia, donde ante la falta de respiradores por la gran demanda mundial, incluso la Marina chilena se puso a hacer respiradores para lograr ese propósito. Entonces Piñera tuvo que echar mano del Estado, y por supuesto las Fuerzas Armadas decir, bueno, si nadie está produciendo respiradores y se necesitan, vamos a hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que ahí el progresismo dio un rostro ya para la izquierda en un comienzo de un proceso necesario, y también para la acción de un gobierno que, aunque se asumía de derecha, tenía que hacer políticas públicas necesarias para poder salir del bache. En Francia, aún el gobierno de Macron, de centro derecha, nacionalizó la principal empresa eléctrica para que no cayeran en lo que pasó en España, que en plena pandemia las empresas privadas empezaron a subir las tarifas o tarifas muy altas para los hospitales, y a Macron no le importó nacionalizar esa empresa o reintegrarla a la férula del Estado para poder asumir cualquier riesgo y que no aumentaran las tarifas ante una situación crítica, como también pasó un poco en Alemania, que a pesar de tener políticas verdes y de cerrar sus plantas nucleares, las tuvo que abrir frente al conflicto en Ucrania por la falta de energéticos que eso le representaba. Sobre todo, pues el gasoducto, que fue donde se cerró y que más le afectaba. Entonces vemos que todos los gobiernos, se asuman como progresistas y o no, o lo usen como elemento de campaña y o no, ante las crisis, solamente el progresismo que se asume como un rostro estatal es el que puede salir avante de las crisis. Y creo que eso quedó muy claro en el proceso keynesiano previo a la Segunda Guerra Mundial, y obviamente en el estado de bienestar necesario para la reconstrucción de Europa después de la misma. Obviamente cuando se estabilizaron las cosas, empezó a entrar el tema del mercado, y en los 90 las tercerías. La tercera vía y la nueva socialdemocracia que se trató de plantear en Inglaterra con Tony Blair, cuando los socialdemócratas nórdicos decían, sí, tú tienes que hacer eso porque tu thatcherismo te dejó sistemas sanitarios en condiciones como del tercer mundo. Nosotros no necesitamos hacer esas tercerías ni esas terceras vías. Funcionan bien nuestros sistemas pensionarios
y médicos y sanitarios, es decir, de seguridad social. Nos da cierta envidia escuchar que funcionan bien, ¿no? No, digo bueno. a la hora de tener que plantear los nuestros. La verdad que era este grupo que hemos desarrollado y diseñado, la verdad que la idea la impulsó. Nosotros integramos un grupo que se llama en Latinoamérica Gabinete de la Sombra, donde analizamos las políticas de toda la... Y bueno, y Mario es un gran impulsor y de ahí surgió esta idea. Y muchos de los que escriben este libro han sido expositores en Gabinete de la Sombra. Y hemos trabajado muy arduamente analizando, hay discusiones muy interesantes, pero de un alto y un rico nivel, porque las discusiones son en base a los aportes, no en base a ver quién tiene razón. Claro. Lo que buscamos son argumentos. Cuando uno habla con Silic de Chile, que ha sido ministro, ha sido gobernador de la región del Biobío, es decir, o con Hermosilla, que es la verdad que es una persona con claridad meridiana en los temas, u otras tantos que han participado. La verdad que, claro, exactamente. Que va a presentar el libro ahora en la segunda presentación. Todas estas personas, y cuando convocamos a Silvia Vázquez para hablar del tema del ecodesarrollo, o al almirante Roberto Pereira Bordón, con los dos tengo una gran amistad, la verdad que ha sido profesor distinguido, uno de los dos profesores distinguidos de la Escuela Interamericana de Defensa, un argentino. Es decir, cosas que acá no se saben, ¿no? Pero también hay una cuestión, Mario, que tenemos que decir, que muchas veces el progresismo se aburguesa, ¿no? Claro. Y entonces el espejo te devuelve la peor imagen. Se aburguesa, se corrompe, ¿no? Y no solo hablo de la corrupción en términos de si alguien cometió un delito en el ejercicio de la administración del Estado. Se corrompe no respetar las políticas públicas, los convenios que se hacen con determinadas cuestiones. Entonces, esta mirada frente al espejo del progresismo nos tiene que dar la posibilidad de corrección, de un rearmado nuevo. ¿Hacen falta otras generaciones que interpreten el progresismo del siglo XXI? Mario, me sumo a lo que recién planteaba Juan Carlos respecto a la mirada que tiene la sociedad sobre el progresismo y sus políticas. ¿Considerás, no sé cómo será el escenario en México, que existe una vara más alta hacia el progresismo cuando le toca hacer gestión de gobierno respecto a esos compromisos? Lo que pasa es que el progresismo es un argumento teórico muy interesante. Es el principal elemento para lograr la equidad. No es, me acuerdo que en una entrevista muy buena que le hace Giancarlo Bossetti, me parece que es un politólogo argentino, a Norberto Bobbio, dice, bueno, ¿cuál es el tema del socialismo? Hablando del socialismo. Bueno, el socialismo no se hizo para quitarle a la gente lo que es suyo ni violar sus libertades, sino se pensó como un mecanismo para que la gente viviera mejor en un sentido de equidad. Me refiero a un socialismo quizá hasta más democrático. Sí, claro. La diferencia entre socialdemocracia y socialismo democrático. Entonces, en un término teórico, el progresismo es fantástico, ¿no? Es como decir, en México vamos a traer a Menotti a que dirija la selección de fútbol mexicano y vamos a ser campeones del mundo. Bueno, en un sentido teórico suena muy bien, pero si los jugadores mexicanos no están en la sintonía de hacer lo que Menotti dice, o no cumple con los mismos lineamientos, o no reacciona con la disciplina del jugador argentino, pues evidentemente vas a tener otros resultados, aunque sea Menotti el entrenador. Hablando en este caso de una analogía futbolera. El tema importante es que los latinoamericanos y la gente del Caribe estamos de acuerdo que el progresismo es el mejor instrumento para que la gente pueda acceder a mejores niveles de educación, bienestar, salud, alimentación, donde un Estado que debe ser de gente honesta, comprometida con el desarrollo, comprometida con la honestidad, con la corrupción, y siempre ser los hombres más preparados que salen de la clase media pujante, sean los primeros en procurarse el progresismo, pero a veces resulta que es al revés. Son muy buenos políticos, son muy buenos teóricos, son muy buenos propagandistas, escriben grandes textos y hacen grandes discursos, pero cuando se sientan y ven
las delicias y las mieles del poder, bueno, ¿por qué no hacer negocio? ¿Por qué no beneficiar a los benefactores de mi campaña? Claro. Y en ese pecado venial, y a veces mortal, caen tíos y troyanos, derecha, izquierda, centro. Entonces, los teoremas se terminan cuando pasa eso. Es decir, Argentina ha tenido grandes textos de grandes juristas, de grandes politólogos, de grandes políticos, ¿no? Juan Carlos Juárez es muy fanático de Alfonsín. Mira, que es un gran hombre de Estado, la democracia argentina, un gran visionario con un gran perfil socialdemócrata. Y sin embargo, aunque fue un parteaguas y un hito para la democracia argentina, no muchos siguieron ese ejemplo. Yo pensaba... llegaron muy bien y de pronto hubo grandes casos de corrupción, igual que en México, me refiero. Mario, pensaba lo mismo. Me has leído el pensamiento, me has leído, ¿por qué hablo así? Si yo estoy acá, no estoy en México. Pero iba a llevarlo a Juárez, nos queda poquito tiempo de esto, pero ha sido la presentación. Pero digo, antes de eso, hablaba de democracia, del sitio del socialismo, del sitio de la democracia, y me ubicaba en el doctor Alfonsín, con quien... tuviste tanto trato y compartiste tantas cosas. Y que incluyó, perdón, a dirigentes del socialismo democrático dentro de su gabinete de gobierno. Obviamente. Mario, una mía como para cerrar, después los dejo a los chicos. Agradézcanme que le digo chicos, por favor. ¿Qué pretendés que pase con el libro que está fresquito todavía, que tanto laburo ha llevado, laburo decimos nosotros acá, a tanto trabajo, de poder coordinarlo? Y no, expectativa no, ¿qué querés que pase con el libro? Me gustaría que pasara que algún dominicano, cubano, argentino, chileno, colombiano, salvadoreño, panameño, que cualquiera que lo leyera así de casualidad, aunque fuera un día y se los encontrara en las librerías del Fondo de Cultura Económica, que es una institución mexicana, pero que tiene librerías y contactos con muchas editoriales latinoamericanas, ¿no? Incluso creo que, no sé si mi amigo Elvio Vitale sigue a cargo de Gandhi de Argentina, pero yo aspiraría que cualquiera que lo leyera influyera en eso, en un joven estudiante. Como dijo Juan Carlos Juárez, pues ¿quién se va a quedar en esta generación de cristal y de mundo líquido de 15 caracteres? Pues ¿quién se va a quedar con estos grandes temas teóricos que son necesarísimos para una región que lleva décadas de promesas, que va a haber más justicia social, que va a haber más equidad, que va a haber más oportunidades, que no va a ser racista, que no va a ser clasista como eufemismo del racismo? Y que la mujer va a ser mejor tratada como versa el ensayo de Aída García Lázaro sobre el anterior Premio Nobel de Economía. Esta Premio Nobel que ganó precisamente porque uno de los secretos para elevar el Producto Interno Bruto de nuestros países, que tanto se rebanan el seso de decir debemos incrementar el Producto Interno Bruto y prometo que aumentaremos tantos puntos, ha sido en la integración de la mujer misma a los procesos. Claro. La mujer salario no remunerado, ¿cuántas mujeres trabajan maltratadas en nuestro continente? ¿Cuánto tiempo trabajan y que son maltratadas y trabajan gratuitamente? Bueno, pues si no corregimos esas injusticias, ¿verdad? Pues vamos a hacer permanentemente una región de grandes teóricos y bonitos libros, pero con los mismos señalamientos de toda la vida de que no podemos crecer. Que no quede en una letanía utópica nada más, de deseo que se concrete. Juan, cierre usted. Felicitaciones a vos y a Mario. Gracias a ustedes, la posibilidad de que Mario pueda también mandar este mensaje a una buena parte de la Argentina. Es un libro que va a comenzar a rodar, seguramente va a haber presentaciones en universidades, estamos ahí también haciendo gestiones. Y la verdad que agradecer a todos los que han participado y bueno, a nuestros compatriotas, ¿no? A Silvia Vázquez, que sea diputada nacional, con el tema del medio ambiente, el ecodesarrollo, cambio climático. Pereira Bordón con este rompecabezas de Latinoamérica y la geopolítica. El progresismo frente a su espejo tiene que ser un libro inspirador, pero para ser ejecutado. Claro, no para ser exactamente, para que no quede en el marco teórico. Y obviamente
Creo que Claudia Sheinbaum, cuando tenga, o si ya lo tiene en sus manos, este libro va a ser un muy buen aporte para ella y para su equipo, y para Mario, que seguramente será parte de ese equipo. Estamos atentos a la factible presentación del libro aquí en Buenos Aires, ¿no? Sí. Pensé que ibas a decir a nuestro futuro viaje a México. No, porque Ubaldo orienta eso. Si hay que tomarse la molestia, Mario, de ir a México, bueno, Es parte iremos a de México. progresismo, Claro, Ubaldo. o de lo que yo vaya a Buenos Aires, que digo, Buenos Aires me encanta, también, la ciudad, sí, cómo no, el también. París de América, la ciudad más bella. Mario, Y bueno, gente preciosa y comida divina, ¿eh? bueno, ustedes también no sé Y además qué. ir a ver al San Lorenzo, me van a odiar varios, pero los que, como el Santo Padre y yo, que le vamos al San Lorenzo, ¿no? Bueno, ojalá encuentren técnico pronto, porque están haciendo agua. Bueno, con el tema. estamos en eso, bueno, ya se verá. Mario, Un milagro operará. Cerralo, Juan. Bueno, un gusto, Mario. Acá está, la presentación en Argentina oficial del progresismo frente a su espejo. Sí, señor. Gracias acá a todo el equipo Por del favor. canal. Gracias, Ubaldo. Mario, abrazo desde Argentina. Les agradezco mucho, un privilegio. Un abrazo grande desde México también. El mismo, gracias.